unitarios que nos permiten expresar eh, los vectores de otra manera, ¿sí? Entonces, los vectores o los campos escalares o los campos vectoriales de otra manera. Entonces, es importante que ustedes entiendan esos vectores, esas nuevas direcciones, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, las direcciones R, teta, phi para coordenadas esféricas, y sobre todo cómo obtener los factores de escala que son parametrizaciones, son factores que nosotros vamos a estar utilizando constantemente a la hora de realizar integraciones. Entonces, ¿para qué utilizar nuevas coordenadas, estos nuevos sistemas de coordenadas? Pues porque en estos nuevos sistemas de coordenadas nosotros podemos hacer las cosas de manera más fácil, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de esta clase, vamos a ver lo que tiene que ver con integración vectorial y cómo podemos aplicar estos nuevos conceptos para la realización de este tipo de integrales. Bueno, entonces, déjenme pongo mi Zoom para grabar. Bueno, entonces, vamos a empezar. Espérame que ya me hice pelotas. Dame un segundo. El
Qué bueno que me dicen, llevo como media hora hablando. Espérenme, déjenme regreso entonces. Álgame Dios. No puedo creer. Bueno, qué bueno que escribieron. Ahora sí, de nuevo y va la buena. Ah, qué frustración. Bueno, ahora sí. Eh, el, espero que me estén escuchando. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es la parte de integración vectorial. Eh, el tipo de integrales que vamos a estar haciendo a lo largo de este semestre, pues están aquí lo pueden ver ustedes en pantalla. Eh, vamos a estar trabajando integrales de volumen, integrales de área, integrales de longitud e integrales de flujo. ¿Sí? Entonces, esos conceptos los deben de entender y si no están si hay conceptos que ustedes consideran que tienen que tienen que revisar, ¿sí? Entonces, yo los invito a que lo hagan y para que al final de cuentas, eh, pues puedan seguir el curso, ¿sí? Entonces, la mayor parte de las veces, el 99% de las veces, la gente que se pierde en este curso se pierde porque no entienden los conceptos, ¿sí? Tiene errores conceptuales y por lo tanto, pues no alcanza a adquirir los conocimientos adecuados. Entonces, nosotros vamos a estar haciendo integrales de volumen, integrales de área, integrales de longitud. Muchas de estas integrales, pues ustedes ya las vieron en su curso de cálculo vectorial. Los que tomaron cuerpo rígido conmigo, pues hicimos varias integrales de área, de volumen para calcular momentos de inercia, por ejemplo.
Entonces, esa parte ya debe de estar superada. El concepto de flujo es un concepto que se ve, es parte fundamental de su curso de cálculo vectorial. Entonces, en ese sentido, pues los temas ya se debieron de haber cubierto en la clase y pues lo único que tienen que hacer es, si no los entendieron bien, pues revisarlos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos a tener tres definiciones importantes, las definiciones de diferencial de área, diferencial del volumen y diferencial de longitud. Entonces, cuando hablamos de diferencial de área, pues aquí a lo que nos referimos es a un elemento diferencial de una superficie, ¿sí? Entonces, estos diferenciales de área, pues simple y sencillamente van a estar definidos por el área en particular. O sea, si yo les digo, denme un elemento diferencial de área, y ustedes tienen que decir, bueno, pues, pero ¿un área de dónde? ¿Sí? O sea, usted me está pidiendo un diferencial de área que es un pedacito de un área, pero ¿de cuál área en particular? Entonces, esa área va a estar definida por la función que va a definir a esa superficie. Entonces, nosotros vamos a tener que, en general, las superficies van a estar definidas por campos escalares, funciones f de x, y, z, que van a ser igual a constante. Eso define una superficie. No lo sé, el ejemplo más claro es la ecuación eh, de la esfera. En coordenadas esféricas es r igual a constante. Esa es la ecuación de la esfera. Es una constante es una función que tiene esa propiedad. R igual a constante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo obtengo de ahí un elemento diferencial? ¿Sí? Entonces, ustedes, para obtener esos elementos diferenciales, pues pueden recurrir a distintos sistemas de coordenadas. Los elementos diferenciales se pueden escribir en todos los sistemas de coordenadas. La única diferencia es que esos elementos diferenciales eh, se van a escribir de manera más fácil en un sistema de coordenadas y de manera muy difícil en otro sistema de coordenadas. ¿Sí? Si ustedes me dicen, te sabes de memoria el sistema, la diferencial de área para una esfera en coordenadas cartesianas, si ustedes me preguntan, pues yo les voy a decir, no, pues sabrá Dios cómo se escribe esa cosa. Yo lo que sé es el diferencial de área para una esfera de radio R en coordenadas esféricas. ¿Sí? Eso sí me lo sé. Pero en otro sistema de coordenadas, o si me lo piden en cilíndricas, pues ahí sí la puerca va a torcer el rabo porque no me lo sé. ¿Sí me entienden? ¿Lo puedo obtener? Sí, sí lo puedo obtener, porque ya sé cómo obtenerlo, ¿no? Y de hecho, la clase anterior lo vimos, ¿no? Entonces, finalmente, ese tipo de conceptos son los que ustedes van a tener que manejar de manera más clara, ¿sí? Entonces, y para eso sirven las coordenadas generalizadas que vimos, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, si hablamos del el plano XY, ¿cómo se define el plano XY? Pues es el conjunto de coordenadas que tienen el conjunto de puntos que tienen coordenada z igual a 0. Ese es el plano XY, ¿sí? Entonces, ¿cómo defino en coordenadas, por ejemplo, cartesianas, una diferencial de área de ese plano XY? Pues, ¿cómo lo defino? Pues como un cuadrito que va a tener base diferencial de X y altura diferencial de Y, y con eso calculo el diferencial de área, ¿sí? ¿Pero de cuál área? Pues de ese plano. Si me voy al plano y igual a 0, pues entonces la diferencial de área va a estar dada por ¿quién? Por dx de z, ¿sí? Y no aparece de y, si se dan cuenta, porque la diferencial de y va a ser igual a 0, porque el plano xz va a tener coordenadas, va a ser el conjunto de coordenadas, van a tener y igual a 0. Y lo mismo para el plano
YZ, ¿sí? Entonces, esa es la manera en la que yo escribo el diferencial de área para un plano, ¿sí? Pero resulta que la manera más conveniente para escribir ese diferencial de área, para ese tipo de simetría, pues son las coordenadas cartesianas, ¿sí? Eh, si ustedes me preguntan, a ver, ¿cómo escribes este diferencial de área de este plano en coordenadas esféricas, por ejemplo? Pues yo voy a decir, ah, caray, pues está un poco complicado, no me lo sé de memoria, lo puedo calcular, sí, pero al final de cuentas, los sistemas de coordenadas nos van a permitir realizar el trabajo de manera más sencilla, dependiendo de la simetría que estemos analizando. Entonces, si se dan cuenta, la diferencial de área va a involucrar una diferencial en X, una diferencial de Y, una diferencial en X, una diferencial en Z, una diferencial de Y y una diferencial de Z, dependiendo de los planos que estemos utilizando. O sea, va a involucrar 2 grados de libertad, 2 diferenciales, ¿sí? Por ejemplo, en coordenadas cilíndricas, ¿cómo expreso el, el, aquí lo tengo mal. En coordenadas cilíndricas, ¿cómo expreso la diferencial de área del plano Z igual a 0? Entonces, en coordenadas cilíndricas, debo de borrar esto que está aquí, voy a tener ρ, voy a tener phi y voy a tener z, ¿sí? Entonces, en coordenadas cilíndricas, ¿cómo expreso el plano XY? Pues el plano XY es simple y sencillamente el conjunto de puntos que tiene coordenadas Z igual a 0. Entonces, ahí, ¿cómo lo voy a expresar? Pues vean aquel dibujito. Aquí va a estar la coordenada Y, aquí está la coordenada X, y en coordenadas cilíndricas, yo voy a agarrar un diferencial de área, y va a estar representado por un pedacito de pizza, por una rebanadita chiquita, un cuadrito, ¿sí? Pero no un cuadrito rectangular, sino un cuadrito estilo rebanada de pizza, en donde este lado mide ρ diferencial de phi, y que está aquí, es una diferencial de R. Entonces, al final, diferencial de área va a ser ρ diferencial de phi diferencial de ρ, ¿sí? Entonces, esta es la manera en la que yo voy a escribir la diferencial de área en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Vean, aquí tengo el plano Z igual a 0 y vean acá la diferencia, ¿sí? Lo puedo escribir, en este caso sí se puede escribir de manera sencilla, ¿sí? Pero no siempre va a ser el caso. En un caso vamos a tener de X de Y, y en otro caso vamos a tener ρ de phi de ρ, o ρ de phi. ¿Estamos? Eso es para únicamente el plano XY, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver en coordenadas esféricas, ¿sí? En coordenadas esféricas, el plano XY, aquí en las coordenadas esféricas, me estoy dando cuenta que vamos a tomar, bueno, no, está bien, estoy bien. Ahora, en coordenadas esféricas, ¿sí? Eh, en coordenadas esféricas, el plano, el plano XY va a estar dado por el conjunto de puntos que van a tener un teta igual a pi medios, ¿sí? Entonces, en ese tipo de coordenadas, la diferencial de área va a estar dado como R seno de teta de phi de R en coordenadas esféricas. Y ustedes se van a preguntar, Chirrión, ¿y eso de dónde salió? ¿Sí? Bueno,
Si no lo ven ahorita, lo van a ver un poquito más adelante, pero eso es cómo escribimos la diferencial de área, ¿sí? Para el plano XY en coordenadas esféricas. Vean la diferencia. Aquí se vuelve un poco más complicado. De pasar de dx a dz, pasamos a r seno de teta d phi dr. ¿Sí? Entonces, pues, francamente, yo de memoria no me sé este término que está aquí. No me lo sé. ¿Estamos? Sabrá Dios cómo se obtiene. Bueno, sí sé cómo se obtiene. Bueno, sí me lo sé de memoria, pero es más complicado que ustedes lo puedan obtener. Bueno, entonces, ahora vamos a estudiar qué es lo que pasa cuando hablamos de cilindros, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos un cilindro? Pues en coordenadas cilíndricas, un cilindro es el conjunto de puntos que van a tener ρ constante para todo z y para todo phi, ¿sí? Entonces, en coordenadas cilíndricas, por ejemplo, yo voy a agarrar una diferencial de área. Entonces yo les digo, a ver, ¿cómo se escribe la diferencial de área en coordenadas cilíndricas? ¿Sí? Entonces ustedes van a decir, ah, caray, pues usted me tiene que decir cuál área debo de considerar. Entonces yo les digo, no, pues el área de la pared del cilindro. Entonces ahí, ¿qué es lo que tengo que agarrar? Pues tengo que agarrar esta altura va a ser una dz, y este arquito que está aquí es un ρ diferencial de phi, ¿sí? Entonces el área va a ser la base, que es ρ diferencial de phi, por la altura diferencial de z, ¿sí? ¿Sí estamos? Entonces, de esa manera yo obtengo una diferencial de área para la pared del cilindro, ¿sí? O sea, si se dan cuenta, estoy especificando qué pedazo de área estoy agarrando, ¿sí? Ustedes no pueden definir una diferencial de área si no les dicen cuál área están, cuál pedacito de área deben de tomar. ¿Sí estamos? Bueno, ¿qué pasa en coordenadas esféricas? ¿Sí? En coordenadas esféricas yo quiero tomar un pedazo de una esfera. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que tengo que agarrar? Pues tengo que agarrar este cuadrito, un cuadrito así. Ahí está. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿le puedes subir un poco? entonces, en ese caso, el diferencial de área va a ser igual a quién? A una diferencial de S1 por una diferencial de S2, donde de S1 es la base y de S2 es la altura. ¿Sí? Ese es el principio básico. Ahora, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Cómo lo vamos a conocer? Híjoles, pues no sé. Lo que tenemos que hacer es partir a a partir al área eh, en dos pedacitos, ¿sí? Vean, el DS2 es el que va verticalmente, ¿sí? Es un arco vertical. Aquí saben, este es el arco vertical. Nosotros sabemos que θ es igual al arco entre el radio, entonces este arco que está aquí tiene como radio al radio de la esfera. ¿Sí estamos? ¿Sí? Bueno, entonces, S de S2 es simple y sencillamente R de teta. ¿Sí? Ahora, el DS1 está aquí. Es vean, este es el DS1. Este que está aquí. ¿Sí? Pero ese DS1 no va a tener como radio, o sea, ese círculo, si ustedes trazan un círculo alrededor de esta, así, ahí así, ¿a quién va a tener como radio? Pues va a tener como radio no al radio de la esfera, sino a R, ¿sí?
Entonces, utilizando la misma definición, el radio no va a ser R, sino va a ser R seno de teta. ¿Sí? ¿Y a quién va a tener como ángulo? No va a tener como ángulo a teta, sino va a tener como ángulo a phi. Entonces, el DS1 que yo tengo aquí arriba, que es el arco horizontal, va a ser R seno de teta de phi. Entonces, cuando yo hago el producto DS1 por DS2, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a, qué es lo que voy a obtener? Pues voy a tener que que la diferencial de área va a ser igual a quién? A R cuadrada, seno de teta, de phi, y ese va a ser mi diferencial de área. ¿Sí? Bueno, entonces, si se dan cuenta, aquí ya se puso la cosa un poquito más complicada. ¿Sí? Pero vean, en esta superficie, en la superficie que yo estoy estudiando, ¿cuál es la ecuación de esta superficie? ¿Cuál es la ecuación de la esfera? Pues aquí está, vean, R igual a constante. ¿Sí? Esa es la superficie de la esfera. ¿Sí? Si R es constante, cuánto va a ser la diferencial de R? Pues la diferencial de R va a ser igual a 0. Y vean, curiosamente, la diferencial de área, ¿qué diferencial de phi no tiene? Vean, esta no tiene diferencial de R. Entonces, la diferencial que no aparece aquí es la que corresponde a la función que parece constante. ¿Sí me entienden? Entonces, si yo tengo una diferencial de área a una esfera, va a depender de quién. Pues de phi, y va a depender de quién. De teta. ¿Quién no aparece en esta diferencial? Curiosamente, la diferencial de área. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, esta diferencial de área para la esfera, si no se las pueden aprender de memoria, que sería lo más fácil, pues por lo menos aprendan a cómo obtenerla. Ahorita les voy a enseñar cómo obtenerla de manera más eficiente. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, podemos obtener una regla que nos permita conocer u obtener estas diferenciales de manera sencilla. Entonces, al final de cuentas, yo les mencioné la clase pasada que para coordenadas generalizadas un aspecto sumamente importante eran los factores de escala H1, H2, H3 o HR, Hθ, Hφ. ¿Sí me entienden? Esos factores de escala ustedes se los tienen que aprender de memoria. ¿Para qué? Para que con esos factores de escala ustedes puedan agarrar y decir, ah, mira, el caso general para las diferenciales de área, ¿sí? Pues va a estar dada de esta manera. La diferencial de área va a tener 2 grados de libertad, ¿sí me entienden? Vamos a tener una diferencial de XY, una diferencial de XJ, y vamos a escribir un HI y vamos a tener que escribir un HJ. Entonces, la clase pasada yo les dije, bueno, obtengan los factores de escala de quién. HR, Hθ y Hφ, y encontramos que HR es 1, Hθ es R y Hφ es R seno de teta. En coordenadas cilíndricas vamos a tener H rho es 1, Hφ es rho y Hz vale 1. Y por lo tanto, para la esfera, nosotros vamos a tener que el diferencial de área, ¿sí? ¿Quién aparece constante en la esfera? Pues el radio. Entonces, para la diferencial de área, esa diferencial de R no debe de aparecer. Entonces, ¿quién debe de aparecer? Pues debe de aparecer d phi y d teta, y debe de aparecer su correspondiente h phi y h teta. Entonces, aquí están estos factores de escala, ¿sí? H phi, h teta, el producto de ellos dos es R seno de teta, d teta y d phi.
Y de esa manera obtenemos el resultado que ya habíamos obtenido anteriormente para coordenadas esféricas cuando obtenemos la diferencial de ¿quién? La diferencial de área. ¿Sí? Para el cilindro, pues hacemos lo mismo. Para el cilindro está definido por la ecuación ρ igual a constante. Entonces, ¿quién no va a aparecer? Pues no va a aparecer diferencial de ρ. ¿Quién debe de aparecer? Pues debe de aparecer diferencial de phi y diferencial de z. Y me debe de aparecer un h-ρ y hz. Entonces vamos a tener h-phi, perdón, hz, h-phi vale ρ. Y me debe de aparecer d phi y dz. Y de esa manera ya puedo yo obtener mis diferenciales de área. Ahora, los diferenciales de volumen. Pues las diferenciales de volumen, pues a esta nada más le tengo que agregar el otro grado de libertad con las ecuaciones anteriores. Entonces, en coordenadas cartesianas, pues yo nada más tengo que calcular el volumen de un cuadrito y me queda de X, de Y, de Z. En coordenadas cilíndricas, yo ya tenía ρ de phi, le agrego el de Z. Y en coordenadas esféricas yo ya tenía R seno de teta de phi y solamente le tengo que agregar el dr para que de una diferencial de área se convierta a una diferencial de volumen. Entonces, pero si ustedes no se la saben, pues entonces lo pueden usar el caso general. El caso general para una diferencial de área, en una diferencial de volumen, pues quiero tener un conjunto de para un diferencial de volumen vamos a necesitar 3 grados de libertad y obviamente viene acompañado ¿de quién? Va a venir acompañado de su correspondiente factor de escala. Entonces, el caso general de la diferencial de volumen en coordenadas generalizadas va a ser de X, de Y, de Z, perdón, de XY, de XJ, de XK, HI, HJ y HK. Y de esa manera ya estamos en condiciones de escribir la diferencial de volumen para cualquier sistema de coordenadas. ¿Qué es lo que necesitan saber? Pues los factores de escala. Nada más. Con saber los factores de escala, ya con memorizárselos, ya con esto la hacen. Ahora, ¿qué pasa? Esto es con respecto a las diferenciales. ¿Sí? Entonces, ya con estas diferenciales escritas, ya ustedes pueden realizar las integraciones, ¿sí? El problema de las integraciones es que ustedes tienen que saber integrar y tienen que saber expresar de manera correcta los límites de integración. Bueno, entonces ahora vamos a estudiar ahí esta cosa no. No me deja ver eso. Bueno, para la diferencial de longitud, ¿qué tenemos que hacer? Ay, ¿cómo quito esta cosa? Bueno, para la diferencial de longitud, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aquí estoy tomando un elemento diferencial de una curva. Supongamos que tengo una curva que va a estar parametrizada en términos de, o sea, va a estar parametrizada en términos, vaya la redundancia, de un parámetro t. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ejemplo más simple? Pues ecuación paramétrica de la recta en 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces, aquí es lo que quiero yo obtener.
pues yo quiero obtener un diferencial, un pedacito de esa curva, ¿sí? Entonces, si esa curva va a estar dada por el vector R, que va a estar dado, cuyas componentes X, Y y Z van a depender de T, entonces la diferencial de R, un diferencial de esta curva, pues va a estar dada como ¿quién? Pues primeramente el diferencial de R va a estar dado como dx y dyj y dzk, ¿sí? Entonces, este diferencial de R es lo que va a valer dx y dyj y dzk. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo? Lo que yo les estoy diciendo es que ese DR, ese elemento diferencial de R, corresponde a un vector, ¿sí? Y yo lo que quiero saber es cuánto vale ese pedacito de longitud. Entonces, lo que tengo que hacer es sencillamente calcularle la magnitud a ese diferencial de R. ¿Y cómo lo calculo? Pues sencillamente, recuerden, la magnitud de todo vector se puede expresar como la raíz cuadrada del producto punto del vector consigo mismo. ¿Sí? Eso ya se los expliqué. Entonces, ese diferencial de R es lo que va a valer la diferencial de R, pero como magnitud. Entonces le saco la raíz cuadrada a d punto R consigo mismo, entonces aquí está, raíz cuadrada de d punto R, d punto de R, y con eso obtengo el valor de este diferencial de L que me está tapando esta cochinada que está aquí. Ahí está, el diferencial de L está dado de esa manera. No me deja verlo. Bueno, y eso es lo que tiene que ver con esto que está aquí. Es la diferencial de L. Ahí está. ¿Sí estamos? Entonces, de esa manera nosotros obtenemos nuestra diferencial de L para esa curva que está parametrizada con respecto a T. ¿Sí estamos? Bueno, entonces, déjenle paro aquí, me cambio de PDF. A ver, aguántenme, estoy aquí cambiándome de PDF. Denme un segundo.
Bueno, el, una vez que ya sabemos, una vez que ya sabemos, ¿cómo se llama? Una vez que ya sabemos escribir los conceptos y escribir las diferenciales, pues lo único que tenemos que hacer es proceder a hacer algunas aplicaciones. Entonces, esta es la parte en la que generalmente ustedes van a tener bastantes problemas porque eh, pues les resulta bastante complicado hacer el proceso de integración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a considerar un cilindro, un cono, ¿sí? Vamos a considerar un cono de altura h y radio a, ¿sí? Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿cómo calculo el área y el volumen de ese cono? ¿Sí? Bueno, el área, pues va a ser el área de la parte, de eh, el área más complicada de sacar es el área de la parte que no es plana, ¿sí? Porque si ustedes consideran el área, pues está la parte del conito y la parte del área de la base, ¿sí? Eso constituiría el área del cono cerrado. Si el cono estuviera abierto, es decir, sin la tapa, pues entonces, ¿cómo calcularíamos esa área? Entonces, pues simple y sencillamente todo se reduce a hacer esa diferencial de esa diferencial de esa integral de la diferencial de volumen para el volumen y esa integral de la diferencial de área para el área. Entonces, ¿cómo definimos la ecuación del cono? Pues la ecuación del cono está dada en coordenadas esféricas como el conjunto de puntos que van a tener una teta constante, es decir, miden la teta desde el z para abajo se ubican en un teta igual a constante y de esa manera ustedes van a obtener la ecuación el, del cono. ¿Sí estamos? Ahora, de esa manera, la diferencial de volumen, pues ustedes la van a escribir como HR, H teta, H phi, DR, D teta y D phi. Y la diferencial de volumen, entonces, sustituyendo los valores que ya conocemos, nos va a quedar R cuadrada, seno de teta, DR, de teta y de phi. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues el volumen, ahora, pues nada más sustituyo esa diferencial de volumen en mi integración, que ahora va a ser una integral triple, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo de R, de teta y de phi. Entonces, esa diferencial de volumen, yo la voy a poner en mi integral y me va a quedar la integral triple de R cuadrada, seno de teta, de R de teta y de phi. ¿Sí? Ahora, recuerden, estoy calculando el volumen. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es dónde viene el siguiente problema? Pues el siguiente problema viene cuando nosotros queremos calcular, para hacer esa integral, pues tenemos que calcular los límites de integración, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos los límites de integración? Bueno, ¿desde dónde a dónde va a correr la variable phi? O sea, tenemos que encontrar límites de integración para phi, para r y para teta, ¿sí? Ahora, phi va a correr de 0 a 2 pi, esto siempre es, ¿sí? O sea, tiene esa libertad.
teta va a correr de 0 grados a pi, a 180 grados, ¿sí? Y R va a ir desde menos infinito a infinito. Digo, desde 0 hasta infinito, perdón. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los límites de integración para que yo al hacer esa integración y ocupar los límites adecuados, pueda yo al final de cuentas generar el cono que estoy analizando? Entonces, pues de aquí de la figura y de las propiedades simétricas nos damos cuenta que pi va a tener la libertad de ir de 0 a 2pi, que r, vean, r desde dónde a dónde va. Fíjense, vean vean aquí qué es lo que vamos a hacer. Miren, para calcular el volumen, en lugar de poner el cono, el cono eh, con la punta para arriba, ¿sí lo ven? Así como yo lo puse, lo tengo con la punta para arriba. Pero ese cono lo puedo rotar para que esté con la punta para abajo. ¿Sí me entienden? Así como está en la figurita. Ahí en la figurita, ya lo tengo como un triángulo invertido. ¿Sí estamos? Entonces, en ese caso, el teta sigue yendo de 0 hasta un valor, teta máximo. ¿Sí? Entonces, vean, el phi sigue corriendo de 0 a 2pi. ¿Sí? Pero aquí el R, vean, aquí está el centro del. Híjole, déjenme cambio. Déjenme cambio. Porque. Ah, caray. Espérenme tantito. Que me acabo de equivocar. Denme un segundo. Denme un segundo porque no se está compartiendo, no está grabando.
Bueno, entonces vean, este cono que está aquí, que yo los puse con la punta para arriba, es el mismo cono que está aquí, con la punta para abajo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, este que está aquí es este que está acá. ¿Sí? Entonces, aquí va a tener un ángulo teta que va a ir de aquí para acá, que es este que está aquí. ¿Sí? Entonces, aquí estoy pintando una parte del cono que está parado. Entonces, vean, el ángulo teta va a ir desde 0 hasta este ángulo teta máximo que está sobre este lado. ¿Sí me entienden? Ahí va a estar el teta máximo. ¿Sí? Ahora, R va a ir desde 0, pero R va a depender de quién, de teta. Cuando teta va igual a vale 0, R va a estar, cuando teta vale 0, R va a ir desde 0 hasta H. ¿Sí? Va a ir desde abajo hasta arriba, pero se va a mover sobre el eje Z cuando teta es igual a 0. ¿Sí? Pero cuando teta, el ángulo teta es distinto de 0, se va a mover de manera oblicua. ¿Sí? Entonces, se va a mover en una dirección definida por el ángulo teta. Y en este caso se movería sobre, déjenme cambio, se movería en esta dirección, vean, se movería así. ¿Sí estamos? ¿Sí? Así se movería. Entonces, aquí la pregunta es, entonces, ¿cómo quedan definidos los límites de integración? Entonces, si ustedes toman la tangente del ángulo teta, ¿sí? La tangente del ángulo teta va a estar definida por quién, por el cateto opuesto, que yo le voy a poner esta distancia A al cateto opuesto, ahí en ese triangulito, y el cateto adyacente va a ser H, que es la altura del cono. Entonces, cuando calculamos la tangente de ese ángulo teta va a quedar A entre H es igual a la tangente. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo encuentro una relación voy a encontrar una relación para quién, para poder definir los límites de integración. ¿Sí? Ahora, por otro lado, vean, ¿qué es lo que pasa cuando analizamos el mismo ángulo? ¿Sí? Pero en lugar de analizar a la función tangente, vamos a analizar a la función coseno. La función coseno es ¿quién? El cateto opuesto, que es el cateto adyacente, que es H, entre la hipotenusa, que es R. ¿Sí? Entonces, R me va a quedar como H sobre el coseno de teta. ¿Sí? Entonces, eso ya me da una función del parámetro R en función de teta. ¿Sí? Entonces, al final, ese va a ser el límite de integración superior. Es decir, R va a ir desde quién? Desde 0 hasta quién? Hasta H entre coseno de teta. ¿Sí? Cuando teta es igual a 0, el coseno de 0 vale 1. Entonces, cuando estoy sobre la vertical, R va a ir desde 0 hasta H.
¿Sí estamos? Pero cuando el ángulo es distinto de 0, entonces R va a ir desde 0 hasta H entre el coseno de teta. Entonces, ese va a ser el límite de integración. Y después, una vez que ya integro sobre R y evalúo, ahora nada más me queda evaluar sobre el ángulo teta, que va a ir desde ¿quién? Desde 0 grados hasta un valor teta máximo dado por ¿quién? Por la altura H y por la base A. Entonces, ese teta máximo va a ser la tangente inversa de A sobre H, ¿sí? Donde esos, el A y el H, son los parámetros que definen a el cono, ¿sí? La base y la altura, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esa integración, va a quedar R cuadrada, seno de teta, dr de teta de phi. Ya encontré los límites de integración y de esa manera calculo el volumen, ¿sí? Ahora, en coordenadas cilíndricas, ¿cómo lo hacemos? Pues en coordenadas cilíndricas, la diferencial de volumen me va a quedar rho de z de z. Digo, rho de phi y de z. ¿Sí? Entonces, aquí los límites de integración, aquí la rho no va a correr sobre la dirección radial. La rho es la distancia que se toma desde el eje z hasta el punto en cuestión. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos que escribir es, ya sabemos, phi es el mismo, va desde 0 hasta 2pi. El rho va a correr ¿desde dónde? Desde 0, que es desde el eje z, hasta la ecuación de esta recta, que es ¿quién? Esta recta que está aquí es la recta, la podemos escribir como z igual a una pendiente por rho, ¿sí? Es una ecuación de z y rho. Y esto que está aquí, la pared del cono, me representa a una recta. Entonces, yo de aquí puedo despejar a rho en función de z y m representa la pendiente de ese ángulo. ¿De cuál ángulo? Del ángulo teta. ¿Sí? Entonces, de aquí yo escribo que z es igual a m por rho y de aquí despejo rho y me va a quedar que rho es igual a la pendiente m por z, pero la pendiente es ¿quién? La tangente la tangente del ángulo teta, y ese es igual a entre h, como ya lo teníamos acá arriba. Listo. Entonces, pues ya con eso me queda definido los límites de integración en coordenadas cilíndricas. Entonces aquí me va a quedar rho de phi de z, evaluado desde 0 a 2pi, y aquí me va a quedar desde 0 hasta A sobre H, y después Z va a ir desde 0 hasta H. ¿Sí? Si se dan cuenta, cuando Z vale H, rho vale A. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo ya tengo el volumen de este cono, pero ahora en coordenadas cilíndricas. Ya tengo que hacer nada más esa integración. Y la otra manera de hacerlo es, esto ustedes lo vieron en su curso de cálculo, es, bueno, yo cómo hago esta integración, cómo construyo el cono a partir de juntar discos. ¿Sí estamos? O sea, ustedes pueden generar el cono juntando discos. ¿Sí? Entonces, esta es otra manera de realizar esta integración. Entonces, esta integral de la diferencial de volumen, yo la puedo escribir como ¿quién? Como una área por una altura. ¿Donde el área quién es? Pues es el área de quién? Del disco por una altura. Ahora, el área del disco, ¿cómo la voy a encontrar? Me va a quedar el área es pi por el radio al cuadrado, pero el radio rho va a depender de z. ¿Sí? Entonces, vean, cuando z es igual a 0, no tengo radio. Estoy aquí abajo. ¿Sí? No tengo.
Pero cuando Z es igual a H, voy a estar acá arriba. Y voy a tener un radio de ¿quién? De A. Es decir, el disco de acá arriba va a tener radio A. Y para factores intermedios, pues el radio de los discos que voy a estar sumando va a ser H entre A por Z. Entonces, el área en función de Z me va a quedar pi por A cuadrada, H cuadrada, Z cuadrada. Entonces, hago la integral de el área, me va a quedar ¿quién? Ah, pues ya de esa manera termino. Entonces, esta área, esta diferencial, yo la voy a poner aquí arriba y nada más voy a integrar sobre quién, sobre la diferencial de Z. ¿Sí? Ahora, para el área, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer exactamente lo mismo. Pero ya se nos acabó la clase. Le continuamos en el área la próxima semana. Cuídense mucho. Ahí nos vemos porque ya me pasé. Adiós. Hasta luego, profe. Hola, profe.